el precio del dólar cae por debajo de 17.30, algo que no se veía desde abril de 2016. Las preguntas ahora son, ¿va a seguir bajando? ¿De qué depende? ¿Es momento de comprar? Vamos a ver. El tipo de cambio comenzó a bajar desde 25.50 pesos, el máximo al que llegó por la pandemia, para luego oscilar entre 20 y 21 de diciembre de 2020 a marzo de 2022, con algún pico fugaz hasta 22 y mínimos ocasionales de 19.75. La moderación de los temores de que iba a haber un estancamiento económico y el hecho de que las tasas de interés en México fueran de 4% contra el 0% que eran en Estados Unidos, motivó que fueran ingresando grandes flujos de dinero que fueron influyendo para que el dólar ya no subiera. Eso se puede ver aquí en la parte de la gráfica, la que le he sobrepuesto el semicírculo rojo. Observen el recorrido en esos 7 años y vean que se retomó la baja que ya se configuraba desde 2019, antes de que el COVID descompusiera los escenarios macroeconómicos mundiales. El cruzamiento definitivo por abajo de 20 pesos ocurrió a partir de que el Banco de México, nuestro Banco Central, aceleró la subida de las tasas de interés que en el primer trimestre del año pasado ya eran de 6.50%, con el afán de controlar la inflación que había subido a más de 8%. A medida que el Banco de México subía las tasas, el dólar bajaba. Dicho de otra manera, el peso mexicano se recuperaba. En Estados Unidos, la Reserva Federal, que es el Banco Central allá, también subía las tasas para tratar de contener la inflación, que llegó a ser de más de 9%, la más alta en 40 años. Cuando el dólar cayó por debajo de 20 pesos, las tasas allá eran de 2.5%. Y en este año, cuando las han subido a 5.25, en México ya las tenemos a 11.25%. Claramente, la diferencia de más del doble en las tasas de uno y de otro país favorece la entrada de flujos a México, porque evidentemente es más redituable tenerlo aquí a 11.25 que allá a 5.25. Acá vemos otra vez la gráfica del comportamiento del dólar contra el peso, ya sin el semicírculo rojo. Observen la gran caída de un año a la fecha. Es importante destacar que el dólar sí ha subido frente a otras monedas. Vean esta gráfica que va de enero de 2022 a lo que llevamos de junio de 2023. Acá tenemos el precio en pesos, 17.26 el viernes 9 de junio. Vean que la subida ha sido de 21% contra el yen de Japón, 7.5% contra la libra del Reino Unido, 5% contra el euro y contra el dólar de Canadá. Solo contra el franco de Suiza el dólar ha perdido 1.6%. Y la línea de abajo, la línea verde, es la evolución contra el peso mexicano. Se ve claramente que el dólar ha caído 16% en ese periodo. Números cerrados. Vean incluso que entre agosto y octubre del año pasado hubo una gran subida del dólar frente a esas divisas. La subida más fuerte en décadas. Vean que el dólar ganó hasta 30% contra el yen japonés, 20% contra la libra británica y 15% contra el euro. Y observen que en ese mismo tiempo el dólar perdió 2% contra el peso mexicano. Todos esos países han experimentado inflaciones no vistas en 40, 30 o 20 años y todos han subido gradualmente sus tasas de interés.
Hay, por supuesto, otros factores que hacen que el peso mexicano se fortalezca. Los flujos de remesas, que en 2012 eran de alrededor de 2.000 millones de dólares mensuales y ahora son más de 5.000 millones de dólares y tienden a crecer más. Aquí tenemos la gráfica. La inversión extranjera directa, que según cifras de la Secretaría de Economía pasaron, vean, de 2.12 mil millones de dólares en 2012 a casi 20.000 millones en 2022. Son incrementos impresionantes que se añaden a la oferta de dólares. La deuda pública externa del país se ha moderado. Vean que de 1.5 billones de pesos en enero de 2012 subió 64% a 4 billones en octubre de 2018. De ahí creció otro 27% en abril de 2020 a 5 billones y a partir de ahí ha tendido a la baja. Según cifras del Banco de México, a marzo de este año ya disminuía 23% de abril de 2020 a 3.9 billones de pesos. En vista de que la inflación en el mundo parece tender ya consistentemente a la baja, es de suponer que los bancos centrales pues van a detener el alza de las tasas de interés, pero no significa que las vayan a reducir ya. El Banco de México, nuestro Banco Central, comunicó el mes pasado que las va a mantener altas por un periodo prolongado. La semana del 12 al 16 de junio va a ser decisiva para esclarecer el rumbo. El miércoles 14 decide la Reserva Federal de Estados Unidos y el 16 el Banco Central Europeo y el Banco Central de Japón. Creo que en esta nueva etapa el dólar va a moderar el ritmo de baja frente al peso. Me parece incluso que puede detenerse algún tiempo alrededor de 17 pesos y que ocasionalmente tenga algún rebote hacia 17.50, 17.60. Pero si los demás factores, los flujos y también el precio del petróleo se mantienen, es posible que el peso gane algo más de terreno frente al dólar, porque aunque las tasas ya puede que no suban, el diferencial, aunque se reduzca, seguirá motivando a los extranjeros a traer dinero a nuestro país. Es todo por ahora. Te agradezco tu atención. Nos vemos en la próxima. Gracias.